Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla el doctor Espaillananita y de la Agenda Nacional tiene como invitado el licenciado Andrés Reyes Fortunato, presidente de la Asociación de la Fundación de Militares Constitucionalistas, pero fundamentalmente en su condición de abogado y de estudioso de la situación del Estado de Derecho de la República, es decir, el incumplimiento que tenemos del Estado de Derecho y algunas debilidades que tenemos en ese Estado, sobre lo cual tenemos que trabajar. Con relación al programa que hicimos ayer con Juan Miguel Castillo Pantaleón, nos quedó el sinsabor de su convicción pesimista sobre la política. Él parece como que se ha rendido y vamos a tener que insistir hasta convencerlo de que hay que apegarse al concepto que tenía Duarte de la política como la actividad más noble que podía aprender el hombre después de la filosofía. Que se ha pervertido la política, bueno, la hemos pervertido los humanos. Cuando se ha impuesto la apetencia del poder y la apetencia del dinero, que a veces andan juntas, porque una conduce a la otra. O sea, hay gente de dinero que adquiere poder porque tiene dinero, y políticos que adquieren el dinero porque llegan al poder para eso, para hacerse de dinero. Entonces todo eso es una perversión de la política, porque la política persigue trabajar para el bienestar de todos. Eso es lo que es democracia. Pero tenemos que hacerle honor al pueblo de Francia, que está en este momento de luto, porque ese atentado que se hizo el día precisamente que se consagra como el día de la Bastilla, cuando se tomó la Bastilla como símbolo de la rebelión contra la opresión. Bueno, eso aquí están todos los titulares, hasta el momento en que los periódicos se imprimieron había 80 muertos, dice, entre ellos varios niños. Ese fue un camión que se embistió a una multitud que estaba alineada en el muelle de Niza, en Francia, viendo los fuegos artificiales, en consagración precisamente de la fecha. Yo quería decir con relación a esto que esa fecha que es de Francia realmente es una fecha mundial, porque la Revolución Francesa levantó los principios de libertad, igualdad y fraternidad, no para los franceses, sino para el mundo. Y tenemos que agradecérselo a los masones franceses que encabezaron esa rebelión contra la monarquía francesa. Porque los masones en esa época eran una bandera de libertad. Las 13 colonias que se independizaron del Reino de Inglaterra para crear a los Estados Unidos de América estaban encabezadas por masones. Por eso todavía el dólar norteamericano tiene los símbolos masónicos y un lema masónico. Pero nos dejó también la Revolución Francesa, y que todas las revoluciones libertarias de América contra el reino de Castilla y León estaban encabezadas por masones. Masón era Simón Bolívar, masón era Ramón de San Martín, masón era Bernardo de O'Higgins en Chile,
digo San Martín en la Argentina. Y masón era Benito Juárez, y masón era José Martí, y masón era Juan Pablo Duarte, que fue la causa de esa traición que le hizo precisamente la pastoral del arzobispo Portes, designado obispo de Santo Domingo con el voto de Juan Pablo Duarte cuando se reintegró a la Junta Central Gubernativa. Sin embargo, es obvio que él recibió órdenes del Vaticano de apoyar a los afrancesados y condenar la labor de los trinitarios. Que imagínense ustedes, se le había ocurrido hacer una patria libre, soberana, independiente de todo poder extranjero, en un momento en donde los afrancesados estaban buscando precisamente apoyarse en un poder extranjero que era Francia, porque no tenían fe en sí mismos, o sea que no tenían fe en la república para que fuera precisamente libre, soberana, independiente de todo poder extranjero. De modo que así nació la república, con la traición de la Iglesia católica, o sea el Vaticano, a los trinitarios. Y por eso tenemos una constitución en San Cristóbal que no es la de Duarte, sino la de Pedro Santana. Y también por la culpa de los historiadores, como ya he dicho muchas veces, tenemos a Pedro Santana en el Panteón Nacional junto con sus víctimas, porque los historiadores se han encargado de distorsionar la historia. Y el relato que ellos hacen de los acontecimientos libertarios es que los afrancesados no eran traidores a la patria, eran conservadores, y los trinitarios, los patriotas, eran liberales. Y yo digo que eso es tan intrascendente que se está enseñando en las escuelas dominicanas a esos niños dominicanos que están creciendo, que lo que hubo entonces fue un encuentro entre liberales y conservadores. Desde luego que eso no les significa nada. Yo digo que es como decir, es un juego entre Licey y Escogido, ¿no? Bueno, pues esa es la responsabilidad de los historiadores vendidos al mejor postor en contra de la patria. Pero hemos hecho patria a pesar de todo. Eso decíamos hace un par de programas antes. Hemos podido vencer la traición. Ahora tenemos que hacerlo otra vez. Porque indudablemente que este gobierno está traicionando a la nación dominicana. No se explica de otra manera que todavía tengamos como ministro de Interior y Policía a un señor Fadul que es capaz de insistir en la prédica malsana y perversa de la dominación extranjera, de que nosotros los dominicanos somos racistas. Y fue tan caradura que fue capaz de decir que si los haitianos fueran blancos nosotros no los estaríamos objetando. Dijo eso. Y esta es la hora que no está destituido. Y ya habíamos dicho en un programa anterior que había varios ministros que nos estaban sobrando. Y comenzamos con él precisamente. ¿Por qué? Porque de él depende la Dirección de Migración. Y de él depende que no se haya cumplido. Desde luego que el responsable es el presidente de la República. Pero si él no estuviera de acuerdo con eso, ya hubiera presentado renuncia a su cargo. Le hubiera dicho, mire, presidente, yo no me puedo quedar en este cargo cuando estamos violando una ley cuyo plazo ya se cumplió, que nos obliga a repatriar a los haitianos que están indocumentados e ilegales en territorio dominicano. Ah, no, es que él está haciendo esa tarea con mucho gusto. Y se le veía en la entrevista que se le hizo y que pasó la televisión, donde nos increpaba, al igual que lo hizo esa dependencia de la OEA que se llama
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que nosotros, el pueblo dominicano, padecíamos de un racismo estructural. Yo digo que deben haber pensado bien profundo para buscar un insulto que nos llegara a nosotros, que nos calara bien. Vamos a decirle que son racistas, no, pero racista estructural. Vaya usted a saber qué significa eso, pero es un insulto a la verdad. Ahora yo quiero recordar algo que he citado muchas veces, que por cierto hace ya un tiempo que no escucho a los editoriales de Teleradio América, porque en uno de sus editoriales ellos plantearon: tenemos que llamar a capítulo al cuerpo diplomático que tenemos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que saber si son amigos o si son enemigos. No hay mejor testigo de todos esos infundios que se levantan contra la República que el cuerpo diplomático que está aquí. Nosotros no tenemos que hacer como se ha hecho, que funcionarios del gobierno salgan a gastar dinero del erario, o sea, del dinero que pagamos los contribuyentes, y que a difundir una nueva imagen de la República. No, la mentira se puede desmentir desde aquí. Y ese editorial de Teleradio América daba esa idea de que nosotros lo que teníamos que hacer era llamar a capítulo al cuerpo diplomático y emplazarlos. Bueno, ya que ustedes están aquí, nosotros, los dominicanos y el gobierno dominicano, necesita que ustedes den testimonio al mundo y a sus respectivos gobiernos de que todo eso que se dice contra la República, de que nosotros perseguimos a los haitianos cuando estamos siendo invadidos bajo la presión de los Estados Unidos de América, cuyo Departamento de Estado no ha cesado de hacerle presiones al gobierno dominicano, y la ONU al servicio de los intereses de la plutocracia norteamericana, a la cual también sirve el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros asimilemos lo que ellos desde 1949 quieren sacar de Haití. Y no es una casualidad que el señor Bill Clinton es el representante de la ONU en Haití desde el 2008 y que la MINUSTAH, que es el ejército de la ONU, lo cual es una demostración de que no hay soberanía en Haití, esté a las órdenes entonces del señor Clinton, mientras él usa las prerrogativas de su cargo para apoderarse de la riqueza minera de Haití, que la pone entonces a nombre de su cuñado Tony Rodman, el hermano de Hillary, que ahora aspira a ser presidente de Estados Unidos. Que por cierto, las informaciones últimas que tengo es que ya están empatados Donald Trump y Hillary Clinton. Y a Dios que nos proteja y quite de en medio la posibilidad de que Hillary Clinton llegue a ser presidenta de Estados Unidos. Porque todo esto que estamos viendo aquí, doblegados ante los intereses de esa plutocracia, que no solamente se están apoderando de la riqueza de Haití, sino que lo tenemos metido aquí. Y otra cosa que tenemos que ver, y es que el Ministerio de Energía y Minas está repartiendo concesiones. Pero llegó ya nuestro invitado, aunque nos quedan pocos minutos. Siéntese, por favor. Encantado, ¿cómo lo fue? Bien. Bueno, ya he mencionado aquí, pues, que el mundo entero está en deuda con los masones franceses por haber proclamado la Revolución Francesa. Esa conmemoración que ayer fue salpicada con esa terrible catástrofe de 80 muertos que se hizo en Niza, en Francia. Pero bueno, quería aprovechar para comentar entonces los minutos que nos quedan.
Ya dije que lamentaba la posición de nuestro invitado de ayer sobre la política dominicana. Que vamos a tener que convencerlo de que todavía hay la esperanza de que la política sirva para algo, porque lo que él se refería ayer era la politiquería. Bueno, a mí me dio mucha pena cuando lo vi, porque él es un abogado muy reputado en el país. Es un modelo como abogado y como ciudadano, pero tiene que completar entonces con el criterio duartiano, Sí, de que la política es la ciencia más noble después de la filosofía. Después de la filosofía, para ocupar la mente humana. Porque es que todo depende de la política. Claro. El desarrollo de los pueblos depende de las instituciones políticas, a las cuales autores tan reputados como Maurice Duverger, que él conoce y conocen la mayoría de los abogados, le dedicó gran tiempo a las instituciones políticas, de manera tal que el objetivo que hay de quien ame su patria es que las instituciones se fortalezcan, y las instituciones se fortalecen a través del accionar de una política correcta, apegados y principios y valores, que es lo que nosotros tenemos que impulsar. O sea, no nos podemos quedar en la politiquería. No solo eso, sino que si tenemos un problema en este momento, en este país nuestro, es porque precisamente los partidos políticos han corrompido el concepto de la política y han practicado la politiquería más barata que se ha visto en la historia dominicana. Es decir, la del dinero, la de venderse, e incluso hasta el nivel más dañino, que es el de haber comprado la voluntad del votante, haber salido a comprar la voluntad de los votos, a darle dinero para que gente que está muy necesitada vendiera su voto. Esa más hambrienta, ese grupo macilento, es el que utilizan generalmente los que practican la politiquería para poder llegar al poder. Y esa es una lástima, que nos hagamos indiferentes. Ya Platón decía que la paga de los indiferentes es estar gobernado por los incompetentes. Entonces, las personas preparadas, el ciudadano preocupado, el ciudadano comprometido, debe de involucrarse en la política. La política es maravillosa, independientemente de que nosotros hayamos estado salpicados de todos los problemas, justamente porque muchas veces los peores son los que llegan al poder. Sí, porque el término incompetente sería en el mejor de los casos. Incompetente sería un individuo que llega al poder y no tiene capacidad, pero cuando llega al poder una persona muy capaz, pero muy capaz de hacer daño a todos los demás desde el poder, entonces la cosa es peor. Como nos ha pasado a nosotros. Como nos ha pasado. En la mayoría de los casos se registra, por ejemplo, lo oí decir que Duarte fue un mal político. Sí. Entonces, mire, pero es que mucha gente cree que la política es politiquería, que la política no es una ciencia, que la política no es que lo envuelve todo. Todas las instituciones del país, en términos económicos, social, cultural, dependen de un correcto accionar político. Entonces, la política debe de ser el factor más atrayente para un ciudadano, conocerla, estudiarla, practicarla conforme a lo que realmente, repito, los principios y valores nos recomiendan. Aquí tengo una información de la prensa de hoy. Oposición insta a exigir una reforma democrática integral. Dice llamado a la ciudadanía y destacan que la reforma debe incluir nueva Junta Central Electoral y nuevo Tribunal Superior Electoral. Dice los candidatos presidenciales de las pasadas elecciones hicieron un llamado al pueblo dominicano para que se una alrededor de una reforma democrática integral que incluya la elección de la nueva Junta Central Electoral y un nuevo Tribunal Superior Electoral, independientes e imparciales, que no estén al servicio de los partidos políticos. Yo creo que se quedan cortos. Muy cortos. Porque lo que el país está necesitando es una nueva constituyente. Y en esa constituyente debe decir que queda prohibido que los jueces de esas altas cortes sean parte
hay peor aún que sean dirigentes Miembros dirigentes del de partido los partidos políticos. Porque todo el mundo puede tener la simpatía que quiera. Pero eso y ser dirigente de un partido político, ser miembro de sus instancias de gobierno, nos está llevando a todas las cosas que estamos padeciendo. Pero hay un punto muy oscuro, cuestionable en la Constitución actual, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura quita los límites que tiene que haber entre los poderes del Estado, y eso es muy peligroso. Sí. A eso se refirió Montesquieu de manera muy clara. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, Lo preside el presidente de la República. lo preside el presidente de la República, que es quien preside el Poder Ejecutivo. Cuando vemos entonces que es el presidente del Senado más otro senador de un partido mayoritario Distinto. que lo adverse, distinto, el presidente de la Cámara de Diputados más otro diputado de igual naturaleza como se planteó anteriormente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez que ha sido designado posiblemente ese presidente por una estructura política. por una estructura política. Y cuando usted ve el Procurador General de la República, que es nombrado por el Poder Ejecutivo, quien asume la dirección del Estado en nombre de los tres poderes, Y el es el nombre, Poder y el Ejecutivo. nombre de los ciudadanos, porque nombre de los ciudadanos. el derecho de los ciudadanos está en manos de él, de que nos defienda. Entonces, si no hay separación de poderes, la democracia no puede funcionar Nunca. a los fines de que se trabaje en beneficio del interés general, en el interés de la colectividad. Eso no se va a lograr con una estructura como esa que tenemos del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso también tiene que someterse a la discusión nacional. Pero usted estaría de acuerdo que eso sería materia de la constituyente. Claro, debería ser una constituyente. Aquí hay que hacer una reforma mediante una constituyente donde todo el pueblo participe y ese tipo de cosas se analicen. Eso fue elaborado de manera precipitada cuando se hizo la reforma constitucional de 1994, bueno. que se repite entonces en el 2010. Entonces las cosas hay que buscarlas en sus raíces, en sus fundamentos, para que luego su accionar pueda beneficiarnos a todos. Porque ahora lo que hay es un engranaje de confabulación. No, y esa petición que se está haciendo, yo no veo cómo puede practicarse como no sea con una constituyente. Porque cómo se puede evitar precisamente que esas instancias a las que ellos se refieren exclusivamente las electorales no estén teñidas de la influencia de los partidos políticos. Pero imagínense que es el Senado quien lo elige, porque la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral no son electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino son electos por el Senado de la República. El Senado de la República es una composición eminentemente político-partidarista, de personas connotadas como dirigentes que van a elegir a quienes. Bueno, todas esas cosas hay que revisarlas por el bien del país. Pero yo quiero hacerle entonces una pregunta, una consulta también. Yo creo que, aunque a base de reunir una cantidad de apoyo de personas, de ciudadanos, creo que el pueblo tiene iniciativa legislativa, Claro que constitucional. Sí. Claro que sí. Podemos convocar una constituyente. Sí, si nosotros reunimos la cantidad que la Constitución establece, se puede hacer eso, porque la iniciativa popular está contenida en el derecho del ciudadano que establece la Constitución de la República. Bueno, pero Si mal no recuerdo, el artículo 98 nos habla de la iniciativa popular. sí, a eso me refiero. Porque dentro de esta situación, atrapados por la partidocracia, que a su vez están viciados, o sea, tienen que escapar de esta situación, pero no vemos cómo pueden escapar si las reglas no se cambian. Entonces quizás tenemos que recurrir a los de abajo. Quizás tenemos que salir a buscar votos para una constituyente. No, y yo pienso que parte de los sectores mediáticos y fáticos que forman parte de la élite que debe derrotarse y que no se está rotando,
también estarían de acuerdo con eso. O sea, habría una gran cantidad del pueblo dominicano, porque lo que están pidiendo ese tipo de cambios aquí en este momento son sectores inclusive empresariales. Bueno, además hay que ver que se está cuestionando el modelo económico neoliberal, que fue el que nosotros recibimos de manos de Leonel Fernández en 1996. Pero eso ha hecho crisis ahora hasta el extremo de que él mismo ha escrito un artículo que salió en el periódico El País, El periódico en España. cuestionando el modelo. No, y lo hizo también en la Universidad de La Habana. Sí, lo ha hecho varias veces. En ese sentido, él ha sido consecuente, entiendo yo, crítico, porque algo con el cual él estuvo de acuerdo en principio, luego entiende que no ha producido los efectos deseados de aquellos tiempos. Bueno, Los buenos efectos. se nos acabó el tiempo, amigo mío, pero yo creo que podemos seguir. Lo invito a que lo hagamos, como este programa se quedó por la mitad el lunes. Siempre a su orden, estaré aquí el lunes si Dios quiere. Bueno, pues hasta el lunes. Vamos a ver que el fin de semana no nos traiga otra mala noticia. El Salón Leopoldo Falló Ananita. Hasta luego.